última unidad elegimos llamarla trigonometría, razones trigonométricas y resolución de triángulos, a diferencia quizás de cómo le llama la guía de actividades. ¿Por qué? Porque vamos a hacer especial hincapié en estos temas. Comencemos hablando de la definición de ángulo. ¿Qué es un ángulo? Es la unión de dos semirrectas no opuestas ni coincidentes que tienen un origen en común. A esas semirrectas se llaman lados del ángulo y a ese origen en común vértice. Es necesario para poder operar también hablar de qué ocurre cuando las semirrectas son opuestas y en ese caso tenemos un ángulo llano, o cuando las semirrectas son coincidentes y en ese caso tenemos el ángulo nulo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Diferentes sistemas de medición de ángulos. Vamos a hacer especial hincapié en estos dos sistemas. El sexagesimal, quizás es el más conocido. Uno utiliza grados, minutos y segundos a la hora de medir un ángulo, que recuerden que se mide de manera positiva en sentido antihorario. Y principalmente vamos a hacer hincapié en el sistema radial. Su unidad de medida es un radián, ¿sí? Y cuando un ángulo mide un radián, un ángulo de medida un radián es aquel que describe un arco de circunferencia cuya longitud es exactamente igual al radio de la misma. ¿Cómo hacemos para relacionar estos sistemas de medición? Una forma es a través de esta igualdad entre razones. Es decir, si tenemos un ángulo en la medida sexagesimal, o sea en grados, minutos, segundos, y lo dividimos por 360 grados, ese cociente nos da igual a si tenemos la medida radial de ese mismo ángulo y lo dividimos sobre 2pi. ¿Para qué nos sirve entonces? Bueno, por eso mismo, porque conociendo alguna medida del ángulo, sea en grados, minutos y segundos, o sea en el sistema radial, podemos a través de un despeje conseguir entonces la medida en el otro sistema. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora a través de los siguientes ejemplos es justamente utilizar esta igualdad entre razones que nos da la equivalencia de la medida de un ángulo tanto en el sistema radial como en el sexagesimal. Bueno, comenzamos con nuestro ejemplo 1. Tenemos que alfa mide pi radianes, ¿sí? Y lo que vamos a querer conseguir es justamente la medida sexagesimal de este ángulo alfa. Vamos a usar entonces aquella igualdad y para poder obtener la medida de alfa en el sistema sexagesimal, o sea, grado, minuto y segundo, sabemos que si hacemos alfa sobre 360 grados, eso es igual a alfa medido en radianes, que sabemos que es pi radianes en nuestro caso, o sea, pi sobre 2pi. Bueno, vamos a despejar entonces ese alfa. Acá podemos simplificar pi y pi y ese 2 lo podemos despejar multiplicando hacia el otro lado. Entonces lo que nos quedaría sería que 2 alfa es igual a, donde este 360 lo despejamos hacia allá, nos quedaría 360 grados. Es decir, alfa es igual a 180 grados. Es decir, que nuestro alfa medido en radianes mide pi radianes y su medida en el sistema sexagesimal es 180 grados. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos que alfa mide 60 grados, o sea, estamos en el sistema sexagesimal, y lo que vamos a hacer es encontrar su medida en el sistema radial. Vamos a utilizar nuevamente la equivalencia, pero ahora vamos a reemplazar acá porque nuestro dato está en el sistema sexagesimal, así que vamos a decir que 60 sobre 360 grados, 60 grados sobre 360 grados es igual a la medida de alfa en radianes, acá vamos a poner justamente alfa porque es nuestra incógnita, sobre 2pi. Bueno, entonces vamos a despejar la medida radial del ángulo y esto nos quedaría 60 por 2pi sobre 180, eso es igual a alfa, ¿sí? Directamente podemos sacarnos esos grados porque en definitiva lo que vamos a hacer ahora es encontrar la medida radial del ángulo, así que simplificamos con este también y lo que nos queda entonces es un tercio, que es la simplificación de 60 por 2, que es 120 sobre 180, por pi, esto le vamos a agregar radianes, ¿sí? Un tercio por pi radianes es igual justamente a la medida radial del ángulo. Es decir, que un ángulo que mide 60 grados en el sistema sexagesimal tiene como medida radial un tercio pi. En el siguiente ejercicio nos piden determinar la longitud de arco de una circunferencia de 3 centímetros de radio determinado por un ángulo con vértice en el centro de la misma que mide 30 grados. O sea, nos piden calcular una longitud de arco. ¿Cómo podemos calcular una longitud de arco de un ángulo justamente que tiene vértice en el centro de una circunferencia? ¿Cómo calculamos la longitud de ese arco? Bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar la medida radial del ángulo por el radio de esa circunferencia.
Venimos entonces para acá, tenemos que calcular la longitud de arco, es decir, vamos a utilizar que esa longitud es alfa por r, donde ese alfa está en radianes. Y justamente por estar en radianes y a nosotros en nuestro ejercicio decirnos que nuestro alfa mide 30 grados, que está en el sistema sexagesimal, lo que nos va a invitar es hacer justamente una equivalencia entre sistemas para encontrar la medida radial de ese ángulo y poder reemplazarlo en este alfa. Entonces lo vamos a hacer. Podemos utilizar cualquiera de las equivalencias que conseguimos en videos anteriores o, por supuesto, esa igualdad entre cocientes que también habíamos planteado. Y bueno, lo que vamos a hacer entonces es decir que si sabemos que lo hicimos, incluso lo calculamos, que 180 grados del sistema sexagesimal es equivalente a tener pi en el sistema radial, en este caso tenemos que vale 30 grados nuestro ángulo. Bueno, si ponemos 30 grados, ¿a qué será equivalente en el sistema radial? Que es justamente lo que necesitamos para venir a reemplazarlo acá. Lo hacemos entonces, hacemos este alfa que estamos buscando es 30 grados por pi dividido 180 grados. Acá obviamente simplificamos y lo que nos queda entonces es pi sobre 6. ¿Sí? Esa es la medida radial del ángulo. Venimos acá entonces y venimos a reemplazar ese alfa por pi sobre 6, que es la medida radial del ángulo, por r, que dijimos que era el radio de nuestra circunferencia, que es 3 centímetros. Bueno, simplificamos acá. Lo que nos queda es pi sobre 2 y no nos olvidamos entonces de que estamos en centímetros porque justamente esa es la unidad del radio de nuestra circunferencia. Entonces esta es justamente la longitud del arco que nos estaba pidiendo este ejercicio. En este video vamos a hablar de algunas propiedades importantes. Bueno, la primera que tenemos acá es que según sus ángulos, y esta propiedad es válida para cualquier tipo de triángulos, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. La otra propiedad que tenemos escrita acá, que relaciona a los lados de un triángulo y que solo es válida para triángulos rectángulos, es justamente lo que se conoce como teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, es decir, la longitud de la hipotenusa al cuadrado, que en realidad acá está representada por el segmento BC, porque es el lado opuesto al ángulo recto. La longitud la representamos con estas barras verticales. Eso quiere decir justamente la medida del lado BC, la longitud del segmento BC al cuadrado, porque decimos hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Justamente nuestros catetos son AB y AC. Y nuevamente con estas barras estamos indicando la longitud. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que es válido justamente para triángulos rectángulos, que si tomamos la longitud de la hipotenusa al cuadrado, eso es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Y en el siguiente video vamos a hablar de razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, justamente para poder relacionar las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con relación a un ángulo agudo del mismo. Vamos a tomar por referencia este triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto en C y vamos a considerar entre los dos ángulos agudos que tenemos, en este caso el angulito A, para mostrarles cuáles son estas razones. Bueno, sabemos que el seno de ese ángulo A agudo es el cociente entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Si consideramos, como dijimos, como referencia a este angulito A agudo, entonces fíjense que el cateto opuesto es BC, eso quiere decir que consideramos la longitud del segmento BC sobre, y dijimos la longitud de la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa en un triángulo rectángulo es una única, en este caso es AB, así que consideramos la longitud del segmento AB. Bien, el coseno de nuestro angulito agudo A es el cociente entre el cateto adyacente, o sea, la longitud del cateto adyacente, con la longitud de la hipotenusa. ¿Y qué sería ese cociente entonces? Bueno, el cateto adyacente a este ángulo agudo es AC, es decir, que consideramos la longitud del segmento AC dividido la longitud nuevamente de la hipotenusa, que ya sabemos que es la longitud del segmento AB. Por último, vamos a considerar la tangente de nuestro ángulo agudo A. ¿Y qué es eso? Es el cociente entre la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto opuesto nuevamente a este angulito A? Ya sabíamos que era BC, así que consideramos la longitud del BC sobre la longitud del cateto adyacente, que sabemos que es AC, por lo tanto sobre la longitud de AC.
Hay otras razones trigonométricas, tenemos la cosecante, la secante, la cotangente, pero bueno, vamos a hacer hincapié específicamente en estas tres porque son las que se utilizan en general para poder resolver los triángulos rectángulos. Y comenzamos con los ejemplos. Nos piden calcular la medida del segmento CD, que en nuestro caso es este, CD, sabiendo que la longitud del segmento BD es 15 centímetros, C mide 40 grados y ADB mide 70 grados. Bueno, nos piden entonces calcular la longitud del segmento CD. Y fíjense que CD es un lado de un triángulo que no es rectángulo, por lo cual no podemos aplicar directamente las razones trigonométricas en ese triángulo, por lo que vamos a tener que desplazarnos entre los triángulos que sí son rectángulos, como el ACB y el ADB, para que justamente a través de una resta de longitudes, fíjense que si conseguimos la longitud del segmento BC y justamente restamos la longitud del segmento BD, lo que vamos a obtener entonces es la longitud que estamos buscando, ¿sí? La del segmento CD, ¿sí? Bueno, a través entonces de esa resta de longitudes vamos a obtener la longitud del segmento CD. Aprovechando entonces que tenemos un esquema de la situación, lo que vamos a hacer es reemplazar estos datos. BD mide 15, dijimos, así que acá ponemos 15 centímetros. El angulito C 40 grados, así que nuestro ángulo C es 40 grados. Y el ADB, eso quiere decir que ahí está nuestro angulito, ADB mide 70 grados. Bueno, entonces nos vamos a empezar, como dijimos, a mover entre los triángulos rectángulos que tenemos y vamos a comenzar, por ejemplo, con el que tenemos acá abajo, el ADB, aplicando lo que es la tangente, porque tenemos el ángulo, vamos a querer encontrar, para poder meternos en el triángulo rectángulo grandote, la longitud del segmento AB y tenemos la longitud del BD, que sería justamente el cateto adyacente a ese angulito, así que es una buena opción comenzar con la tangente de 70 grados. Entonces, en el triángulo ADB, lo que vamos a aplicar es la tangente de 70 grados. Y la tangente de 70 grados entonces, como dijimos, es la longitud del segmento AB sobre la longitud del segmento BD. La tangente de 70 grados nuevamente la vamos a tener que aproximar. Vamos a usar una aproximación con 3 decimales. Esa aproximación es 2,747. Bueno, entonces ahora vamos a usar el símbolo, dijimos, de aproximación. Eso va a ser la longitud del segmento AB, que lo conocemos, sobre 15, que es la longitud del segmento BD. Hacemos un despeje entonces, despejamos multiplicando. Eso nos queda entonces que la longitud del segmento AB es aproximadamente 2,747 por 15. Es decir, 41,212. Esto le ponemos obviamente centímetros porque es nuestra unidad de medida. Bueno, ya tenemos la longitud del segmento AB. Lo que vamos a hacer entonces es trabajar con este otro triángulo rectángulo que es el ACB. ¿Por qué? Porque conocemos un ángulo agudo, ahora conocemos la longitud del AB, que sería aproximadamente 41,212, y lo que vamos a hacer entonces es calcular la longitud del segmento BC, que es justamente el que nos falta para poder efectuar la resta y conseguir la longitud del segmento PD. ¿Qué hacemos entonces? Nuevamente voy a ubicar este dato, es una aproximación, recuerden, del segmento AB. Trabajamos entonces en el triángulo rectángulo ABC o ACB y otra vez hacemos tangente, pero ahora de 40 grados. ¿Qué nos queda la tangente de 40 entonces? Dijimos la longitud del segmento AB sobre la longitud del segmento BC. Bueno, nuevamente de la tangente de 40 vamos a usar una aproximación, 0,839. Eso es aproximadamente lo que tenemos como longitud del segmento AB, que es 41,212, sobre la longitud del segmento BC. Bueno, despejamos multiplicando el segmento BC para este lado y el 0,839 dividiendo, es decir entonces que para calcular la longitud del segmento BC debemos hacer 41,212 dividido 0,839.
que nos da eso aproximadamente 49,12 centímetros. Bueno, perfecto, tenemos entonces la longitud del segmento BC, es decir que para poder calcular, vamos a traer este ejercicio, este pedacito para acá, para poder calcular la longitud del segmento CD, lo que debemos hacer es esa diferencia entre lo que es el BC, la longitud del segmento BC, menos la longitud del segmento BD. La del BC la acabamos de calcular, ya podemos usar la aproximación, 49,12, menos la del BD, que nos traía el ejercicio, que era 15 centímetros. Así que esto nos quedó aproximadamente 34,12 centímetros. Este es justamente lo que mide el segmento CD. Tenemos el siguiente ejemplo. Lo que nos dicen es, a partir de los datos adjuntos, hallar las medidas de h y de x, sabiendo que los triángulos que aparecen en la figura son rectángulos, ¿sí? O sea que tenemos dos triángulos rectángulos y el objetivo sería encontrar las longitudes justamente de h y de x. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, vamos a ver justamente en nuestros triángulos rectángulos cómo se relacionan, en particular estos ángulos agudos que nos han dado de nuestros triángulos rectángulos con respecto a las longitudes de h y de x. Si miramos este triángulo, bueno, quizás la relación está un poco más a la vista. Fíjense que si aplicamos, justamente calculamos la tangente de 31, eso es igual a el cociente entre la longitud del cateto opuesto, que sería h, sobre el cateto adyacente, que sería x. Va a ser nuestro primer planteo entonces. Vamos a decir que la tangente de 31 grados es igual a, como dijimos, h, la longitud del cateto opuesto, sobre la longitud del cateto adyacente, que es x. Vamos a nuestro otro triángulo rectángulo, también tenemos ese 52 grados, tenemos un ángulo agudo. ¿Y cómo hacemos para que aparezca justamente la relación entre el h y x? Bueno, fíjense que si miramos la longitud de este lado, tenemos que todo completo mide 6,5 centímetros y este pedacito mide x, así que lo que nos quedaría es que para poder calcular esta longitud deberíamos hacer 6,5 menos x. O sea que nuevamente obtenemos entonces, si miramos nuestro ángulo agudo, la longitud del cateto adyacente y tenemos ya la longitud del opuesto, así que vamos a volver a plantear una tangente, ¿sí? Tangente de 52 grados es igual entonces a, nuevamente, cateto opuesto, que sería h, sobre cateto adyacente, que dijimos que es 6,5 menos x. Vamos entonces a empezar a resolver. Lo que vamos a hacer entonces es comenzar calculando la tangente de 31 grados. Bueno, vamos a usar una aproximación, vamos a usar 0,60 y obviamente lo que uno diría, bueno, esta x lo despejaríamos multiplicando y uno diría que esto es aproximadamente h, o sea, porque estamos usando una aproximación de la tangente, pero nosotros para poder terminar el cálculo lo vamos a dejar momentáneamente como una igualdad. Y lo que vamos a hacer al finalizar el ejercicio es escribir específicamente h es aproximadamente y el valor que definitivamente vamos a conseguir para h. Lo hacemos entonces, de esta despejamos y nos quedó así. Y cuando despejamos de la otra hacemos exactamente la misma historia, o sea, calculamos la tangente de 52, que eso nos da aproximadamente 1,27. Vamos a despejar 6,5 menos x multiplicando, así que acá nos va a quedar 6,5 menos x, y nuevamente deberíamos utilizar el símbolo de aproximación porque estamos aproximando el valor de la tangente de 52, pero momentáneamente vamos a dejar una igualdad para poder resolver este sistema que estamos planteando y nos va a quedar entonces igual al h. Ahora entonces tenemos el h en las dos ecuaciones, vamos a aplicar el método de igualación y vamos a igualar entonces 0,60x igual a 1,27 por 6,5 menos x. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Acá nos quedaría 0,60x y acá vamos a hacer distributivo. 1,27 por 6,5 es 8,255. Y 1,27 por menos x es menos 1,27 por x. Las x hacia un lado, o sea, vamos a hacer 0,60x más 1,27 por x. Eso nos da 1,87x. Es igual entonces a 8,255 y ahora vamos a despejar el 1,87 dividiendo hacia el otro lado. Entonces nos quedaría que x, y ahora sí, ya que la tenemos ahorita, vamos a poner la aproximación para indicar su valor aproximado,
por todo lo que venimos aproximando de los valores de la tangente, X nos quedaría aproximadamente, bueno, el cociente entre 8,255 y 1,87, que nos da 4,414. No nos olvidamos de poner centímetros porque es justamente nuestra unidad de medida. Tenemos la X entonces. Bueno, vamos a la H, dos ecuaciones para poder conseguir la H, que es el mismo valor. Cuando reemplazamos a la X por lo que conseguimos, nos va a devolver el mismo valor de H. Entonces podemos elegir, por ejemplo, la primera aproximación que teníamos para la H. Dijimos que la H, utilizando esta igualdad, era 0,60 por X, sabemos que es una aproximación. Reemplazamos entonces el valor. H nos va a quedar, vamos a directamente decir la aproximación, 0,60 por lo que vale la X, que es 4,414. Eso quiere decir que H es aproximadamente 2,64 centímetros. Bueno, conseguimos entonces las medidas de H y de X que nos pedía nuestro ejercicio. Y comenzamos con este tercer ejemplo. Nos piden resolver el triángulo rectángulo BDC, sabiendo que la longitud del lado AC es 2 centímetros y la del lado AD es raíz de 3 centímetros. Comencemos aclarando qué significa resolver un triángulo rectángulo. ¿Qué es resolver un triángulo rectángulo? Es calcular la longitud de todos los lados y la medida de todos los ángulos de ese triángulo. En particular nos piden resolver el triángulo BDC, ¿sí? BDC, es decir, vamos a calcular la medida de todos los ángulos y las longitudes de todos los lados de ese triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a desplazar nuevamente a través de todos los triángulos rectángulos que vemos en la figura para poder conseguir esas medidas y longitudes. Comenzamos entonces, vamos a ubicar los datos sobre nuestro esquema. Nos dicen entonces que la longitud del segmento AC es 2 centímetros, así que acá 2 centímetros. Y la longitud del segmento AD es raíz de 3 centímetros. Y lo primero que podemos comenzar haciendo, por ejemplo, sería calcular la longitud del segmento DC. ¿Por qué? Porque si miramos el triángulo ADC, es un triángulo rectángulo en D, con lo cual este sería un cateto de ese triángulo y a través del teorema de Pitágoras podemos encontrar la longitud de ese lado. Comenzamos entonces, vamos a poner en qué triángulo estamos trabajando. Entonces, si consideramos el triángulo ADC, vamos a aplicar Pitágoras. Eso nos diría entonces que la longitud de la hipotenusa al cuadrado, o sea, AC al cuadrado, es igual a AD cuadrado más justamente la longitud que queremos conseguir, que es DC al cuadrado. Reemplazamos los datos. AC es 2, así que esto nos quedaría 2 al cuadrado, es igual a raíz de 3 al cuadrado más la longitud del DC al cuadrado. Bueno, esto nos quedaría 4 menos 3 nos daría 1, es decir que 1 sería DC al cuadrado. Eso quiere decir entonces que 1 es la longitud de DC. Tenemos entonces la primera longitud del triángulo que tenemos que resolver. Seguimos. Fíjense que en la figura no tenemos ningún dato de un ángulo agudo, los únicos que tenemos son los ángulos rectos, con lo cual deberíamos calcular algún ángulo agudo para poder manejarnos a través de las razones trigonométricas. Bueno, vamos a elegir en este caso trabajar con el angulito agudo A y vamos a calcular la medida de ese ángulo agudo A. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente vamos a continuar en el triángulo ADC, porque sabemos que es rectángulo en D, y lo que vamos a hacer es calcular el coseno de ese ángulo A, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa, que son dos datos que efectivamente ya tenemos. Lo vamos a hacer entonces, vamos a calcular entonces, por otro lado, el coseno del ángulo A, y eso aquí es igual, dijimos, a la longitud entonces del cateto adyacente, o sea del AD, sobre la longitud de la hipotenusa, que sería AC. Reemplazamos entonces los valores. Esto nos quedaría que el coseno del ángulo A es AD, que es raíz de 3 centímetros, sobre 2, que sería la de la hipotenusa. Bueno, ¿cómo calculamos entonces la medida de este angulito A? Lo vamos a hacer a través del arco coseno de raíz de 3 sobre 2.
¿Qué nos devuelve esto? Bueno, nos devuelve que la medida del ángulo A es 30 grados. Bueno, lo ubicamos entonces sobre nuestro esquema. Ahora sabemos que nuestro angulito A mide 30 grados y eso entonces trae justamente de la mano poder conseguir a través del triángulo rectángulo ABC la medida del ángulo B. ¿Por qué? Vamos a ir a ese triángulo, vamos ahora, esto era en el ADC, ahora estamos en el ABC y lo que sabemos es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados y si miramos nuestro triángulo ABC, que es rectángulo en C, tenemos 30 grados más 90 grados más la medida del ángulo B. Así que tendríamos 30 grados más 90 grados y más la medida del ángulo B y dijimos que sabemos que eso es 180 grados. De ahí decimos entonces que la medida del ángulo B es 60 grados. Este también es un dato importante para resolver nuestro triángulo y también lo fue la longitud del DC. Bien, entonces hasta ahora tenemos que 60 grados es la medida del ángulo B y nos vamos entonces a empezar a meter en el triangulito DBC, que es justamente el que tenemos que resolver. Ubiquemos el dato de la medida del DC, que es 1 centímetro, para tenerlo como referencia a la vista. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es, aprovechando que tenemos el angulito agudo, aprovechando que tenemos el cateto opuesto, calcular, si justamente estamos en el triángulo DBC, el valor de la hipotenusa de ese triángulo. Bueno, entonces vamos a escribir eso acá. En el triángulo DBC vamos a calcular entonces el seno de 60 grados. Seno de 60 grados es igual a la longitud del cateto opuesto, que es DC, sobre la longitud de la hipotenusa, que sería BC. Bueno, entonces esto sería 1, que es la longitud del DC, sobre la longitud del lado BC, que sería la de la hipotenusa. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Despejamos el BC y eso nos quedaría 1 sobre lo que es equivalente al seno de 60 grados, que tenemos una solución exacta, pero también ustedes podrían utilizar una aproximación con decimales. En nuestro caso, aprovechando que tiene solución exacta, lo vamos a escribir, que es raíz de 3 sobre 2. ¿Qué nos queda entonces como longitud? Bueno, esto sería equivalente a decir 2 sobre raíz de 3, o lo que es equivalente decir 2 raíz de 3 sobre 3 centímetros. Entonces tenemos ahora la longitud del lado BC. Esto también es importante porque estamos resolviendo, recuerden, el triángulo BDC. Esto es equivalente, ¿no? DBC y BDC es exactamente el mismo triángulo. Bien, seguimos entonces, acabamos de conseguir 2 raíz de 3 sobre 3 centímetros. Lo que nos quedaría entonces, para completar la longitud de los lados, sería el lado DB. Y lo vamos a hacer nuevamente aplicando Pitágoras en este triángulo rectángulo. Aprovechando que ya estamos en este DBC o BDC, que es el mismo triángulo como dijimos, vamos a aplicar Pitágoras. Eso sería entonces la longitud del BC al cuadrado, que sería la hipotenusa, es igual a, bueno, CD al cuadrado más DB al cuadrado. Reemplazamos los datos. La longitud del BC era 2 raíz de 3 sobre 3 al cuadrado. Eso nos da igual a 1 al cuadrado más la longitud del DB al cuadrado. Bueno, lo que tendríamos que hacer es resolver los cuadrados, hacer un despeje, también despejar ese cuadrado hacia el otro lado, y eso nos daría entonces la longitud del segmento DB. También la vamos a poder dar en forma exacta, y esto nos quedaría raíz de 3 sobre 3 centímetros. Si lo ubicamos si quieren también, raíz de 3 sobre 3 centímetros. Para finalizar, lo que nos queda es, sabiendo que, por supuesto, este también es un angulito recto, y este mide 60 grados, obtener la medida de este ángulo que es el DCB, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Seguimos en el mismo triángulo y sabemos que entonces la suma entre ese 60 grados más los 90 grados de nuestro ángulo recto, justamente estamos en un triángulo rectángulo, más la medida del DCB, nos tiene que dar 180 grados.
Eso quiere decir entonces que la medida del DCB es 30 grados. De esta manera encontramos las longitudes de todos los lados y la medida de todos los ángulos de nuestro triangulito BDC.